Vamos a seguir con la clase 15 hoy. Que es una clase el tema es bastante controversial, se ha hablado mucho de esto, de las vidas pasadas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, la gente llama la reencarnación, ¿no? Pero que en realidad reencarnación como tal es un fenómeno que no todo el mundo vive, o sea, no todo el mundo puede tener acceso a él. Más bien nosotros, aunque volvemos a venir, pero lo hacemos bajo circunstancias muy diferentes a lo que en sí es la reencarnación, porque hemos escuchado pues en muchas escuelas que todo el mundo reencarna, ¿sí? Algunos creen, otros no creen, pero el maestro Samael dice que esto no se trata de creer o no creer, él dice así pues con mucha modestia, porque los sujetos que recordamos nuestras antiguas reencarnaciones, dice el maestro Samael, no nos dejamos llevar por eso. O sea, recordar nosotros una vida pasada, dice él, es como una persona recordar cuando tenía 10 años de edad. Sencillamente pues la memoria le da para un poquito más atrás, ¿no? Para ir al pasado, unas cuantas cientos de existencias atrás, imagínense, cuando ellos pueden decir, por ejemplo, que estuvieron en distintas épocas, la muerte que vivieron en esas épocas con esos cuerpos, ¿no? O sea, algo increíble. Yo les recomiendo el libro Las Tres Montañas. Es un libro bien profundo, pero a la vez bastante claro. El maestro habla en un lenguaje muy claro ahí, y justamente pues nos habla de sus antiguas reencarnaciones. Entonces esta clase se titula Reencarnación, Retorno y Recurrencia. Bueno, vamos a hablar de estos tres aspectos. Como decíamos, reencarnación viene a ser un fenómeno sobrenatural, ¿no? O sea, es algo muy poco frecuente, ¿no? Porque solo se reencarnan o vuelven a tomar cuerpo físico, pero un cuerpo físico debidamente preparado, no de unas condiciones regulares. Solo vuelven a tomar un cuerpo físico que tiene ciertas características para cumplir alguna misión, ¿no? Específica, una gran misión de hecho por la humanidad. Los grandes maestros. Hay varios maestros y maestras a través de la historia que han venido producto de una gracia, se le hizo una dádiva, ¿no? De la divinidad, que es la reencarnación. ¿Qué es eso? Que el alma de un maestro está en un cuerpo. Hablando de ese primer tipo de reencarnación, está en un cuerpo esa gran alma, un individuo sagrado que se ha desarrollado, que ha empezado como cualquiera de pronto de nosotros, desde abajo, con un nivel de conciencia muy residual, se fue desarrollando paulatinamente de forma voluntaria, ¿no? Porque es un trabajo revolucionario, no lo da el tiempo. Creció, se desarrolló espiritualmente, pero el cuerpo de pronto ya no le daba para continuar esa misión. Un cuerpo de pronto 80, 90 años ya.
y que a propósito, cuando uno se dedica a lo que es el trabajo sobre sí mismo, tiene que eliminar pues muchas escorias psicológicas, o sea, defectos, y puede ser que el cuerpo de una u otra forma se le afecte, porque el cuerpo físico pues viene a ser el vehículo de expresión de la esencia, o sea, de nosotros, pero también del agregado psicológico, y él lo que quiere es dañar al agregado, al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque con esos ataques de ira, ¿sabes? Esos desequilibrios, el pensar tanto, el reaccionar negativamente, eso es lo que va logrando con el tiempo el agregado psicológico, nos va dañando nuestro propio cuerpo. Entonces él sabe que dañando el cuerpo no vamos a tener más la posibilidad de seguirnos desarrollando espiritualmente. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que una persona muy espiritual cuida su cuerpo físico, o sea, no lo mira con desdén, ni lo considera como algo grosero, como algo burdo, ni abusa de él. Correcto, o sea, mantiene un equilibrio en eso, pero sabe que gracias a ese cuerpo es que va a hacer una obra espiritual. O sea, lo espiritual tiene que ver mucho con lo material. Fíjense, son dos partes de una sola cosa, Dios. Entonces ese cuerpo se va de una u otra forma dañando, deteriorando, como lo es natural, todo lo que está acá bajo la faz o sobre la faz de la tierra. Pero el alma puede dar mucho más, porque adquiere una gran sabiduría. Entonces no es problema para un gran maestro dejar ese cuerpo, o sea, desencarnar, o sea, que muera ese cuerpo, y tomar el cuerpo de un niño que de pronto ni ha nacido, pero ya está predestinado a nacer como una inmaculada concepción, como se llama, a nacer en un cuerpo debidamente preparado, donde después de que nace esa criaturita, desde muy pequeño, empieza a vivir una serie de eventos, de circunstancias muy fuera de lo común. O sea, ya viene iluminado, viene con un estado de conciencia muy grande. Entonces son ese tipo de niños iluminados que han existido a través de la historia, que desde pequeños empiezan ya a expresar una gran sabiduría. No se confunda esto con, por ejemplo, aquellos niños que nacen o mejor, sabiendo tocar el piano, o nacen sabiendo matemáticas, porque el ego también aprende eso en vidas pasadas, ¿me entiendes? Y vuelve a venir, pero no producto de una reencarnación, sino un retorno. O sea, ya a partir de acá se da una mecánica de la naturaleza, o sea, nos vuelven a mandar, vuelve a venir, pero con sus mismos conocimientos y francamente con sus mismas mañas, muchas veces, ¿no? En el sentido de que puede venir sabiendo varias cosas, pero también con el agregado psicológico. Acá es plenamente consciente del proceso de reencarnación, o sea, de volver a tomar una nueva carne o cuerpo, y sabe dónde quedó el otro, sabe qué vivió con el otro, por no hablar de los otros, ¿no? En sus diferentes existencias. Ese proceso es plenamente consciente y viene a cumplir, como digo, una gran misión por la humanidad. Es un tipo de reencarnación. Hay otro tipo de reencarnación que viene a ser un fenómeno pues bastante como difícil de imaginar, pero sucedió con Lobsang Rampa. No sé si ustedes han leído acerca de él. Lobsang Rampa es el nombre de un lama tibetano que él se reencarnó, parece increíble, en un cuerpo ya adulto. Mira, pero Dios mío, ¿cómo es eso posible?
Sabemos que estamos hablando de aspectos sumamente trascendentales, pero debemos cumplir con mencionarlo porque estamos hablando de la reencarnación. Y eso ha sido muy sonado. Lobsang Rampa era un lama tibetano, atleta de la meditación, cuyo cuerpo ya estaba bastante acabado, desgastado, ¿no? Por esas fuertes disciplinas. A veces ellos ni duermen, todo el tiempo son meditando, ayunando, etc. Y en ese momento que ya el cuerpo pues no le daba más, en esos mismos instantes había un inglés en su país que por problemas económicos de distinta índole, él buscaba suicidarse, quería suicidarse, teniendo un cuerpo, aunque con problemas su vida, ¿no? Pero un cuerpo que le respondía, un cuerpo con buena salud, un sujeto ya adulto. Entonces, ¿cómo será esto de interesante? Que internamente, porque debemos comprender que este ser humano tiene un ser divino, o sea, Dios, y este ser también. Entonces, entre los íntimos o los dioses internos de estos hombres llegaron a un acuerdo. Como quiera que suicidarse acarrea un gran karma, porque la vida es un regalo precioso que todos tenemos, maravilloso, por más problemas que haya, así esté acabado ese cuerpo, siempre desde que el corazón lata hay una nueva posibilidad, una oportunidad de hacer algo, y sobre todo algo bueno, por uno o por los demás. Este hombre se quería suicidar, iba a cargar un gran karma. ¿Cuál es el karma, por ejemplo, de alguien que se suicida? Que si le dan, en casos tal, una futura existencia, en el mejor momento de su vida lo desencarna. O sea, bueno, tenemos casos de artistas, de políticos, de gente muy famosa, que tiene aparentemente todo. En el mejor momento de su vida, desencarna. ¿Por qué? Porque se suicidó. Pero este hombre no alcanzó a hacerlo, porque internamente los seres internos de estos dos hombres, sobre todo el de Lobsang Rampa, negoció con la ley y con el ser interno de este hombre y dijo: déjenme entrar a ese cuerpo, necesito cumplir una misión en Europa. Este cuerpo tiene las condiciones para eso, porque hasta el cuerpo físico tiene que tener ciertas condiciones. Y a cambio de que usted done ese cuerpo, le perdonamos el karma de su hijo. Bueno, hagámoslo así. Y entonces este hombre desencarna, ¿no? Este hombre desencarna. Lobsang Rampa, ¿no? Es el alma. Y se encarna, en este caso se encarna en ese cuerpo de un inglés, plenamente consciente de quién había sido y el propósito de haberse transportado a ese cuerpo. El alma de este hombre, pues bueno, quedó a merced de la ley, en el sentido de que le tenían que dar un nuevo cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, sería algo, vuelvo y repito, como inimaginable para nosotros, pero ha sucedido. Hay un tercer tipo de reencarnación que practicaban o practican ciertos maestros, sobre todo del rayo egipcio, porque esos grandes faraones y maestros del rayo egipcio, hace miles de años, practicaban el proceso de momificación. Pero lo que se conoce de momificación o de momias hoy en día es un proceso que, aunque es maravilloso, porque, o sea, imaginémonos mantener la carne unida a los huesos y conservar esa forma física del cuerpo, claro, no como una persona viva, pero en medio de
embalsamamiento que se le hacía al cuerpo con plantas y con todo, con ciertos ungüentos especiales. Lograban, y aún hoy en día se han encontrado momias desde hace 5.000 años para acá, 7.000 años para acá. A propósito, hagamos un paréntesis, que imagínense, han encontrado en Perú, nos mencionaban cuando estábamos allá, que las momias y ruinas del señor de Zipán, allá en una zona que se llama Lambayeque, son más antiguas, porque le han hecho pruebas del carbono 14, que las mismísimas momias de Egipto. Entonces acá encontramos, por eso digo es un paréntesis, ¿cuál es el nuevo mundo? ¿Cuál nuevo mundo? Si cuando llegaron los españoles, no, que acá hay un nuevo mundo. ¿Cuál nuevo? Si hace miles de años ya practicaban lo mismo que las civilizaciones egipcias. Estos continentes datan de la misma época que los continentes, el continente asiático o europeo, ¿no? Porque ellos surgieron el fondo del mar del Atlántico cuando la Atlántida se sumergió. Surgieron 5 continentes para esta quinta raza, no, número 5. Entonces, ya practicaban eso. Pero eso que conocemos como momificación no es a la momificación que nos estamos refiriendo, en el sentido de que un maestro hizo una obra por la humanidad y de pronto hasta la hizo con un cuerpo joven, 30, 35, 40 años, y en ese momento el alma de ese maestro dice: quiero momificar mi cuerpo. Claro, esos ya son maestros plenamente conscientes, pero momificarlo no en el sentido que hablamos, sino que ese cuerpo pasa a la 4ª dimensión, mundo etérico, que se conoce como la ciencia Dinas, ¿no? Aquella ciencia que practicaban también los indígenas cuando encantaban sus cuerpos y se desaparecían de la vista de los españoles, o encantaban ciudades enteras, imagínate, como el Dorado y todas esas leyendas que existen, y pasaban a la 4ª dimensión. Siguen existiendo allá. La 4ª dimensión no nos debe a nosotros sonar algo como muy nuevo, porque era la dimensión donde existían Adán y Eva, y que cuando comieron del fruto prohibido salieron de esa dimensión, dejaron de gozar de ese equilibrio con el cosmos, con Dios, con la divinidad, y pasamos nosotros a la 3ª dimensión. Bajamos. Exacto, descendimos, ¿no? Entonces en ese caso ese cuerpo lo vuelven a pasar a la 4ª dimensión y lo mantienen vivo los maestros especialistas en las ciencias chinas. O sea, son maestros que manejan otro tipo de ciencia, el hiperespacio, que ya más o menos ha sido estudiado por la ciencia, y que Einstein tenía el conocimiento de la existencia de esa dimensión, porque él lo dijo: si un cuerpo puede moverse más allá de la velocidad de la luz al cuadrado, podría transportarse en el tiempo. De hecho, hay indicios de que él creó una máquina, los planos para una máquina del tiempo, y tuvo que destruir esos planos, porque si esto cae en manos de, valga la redundancia, manos o personas inescrupulosas, sería el acabose para la humanidad. Y aún así, la NASA, dicho por los maestros, obtuvo acceso a ese conocimiento y lograron construir el famoso caballo de Troya. ¿No? Los Beatles. Yo el caballo 3 no lo leí. Pero ese libro de J.J. Benítez, el primer tomo, digo el maestro Lakshmi, es verídico. Yo también lo leí. Y ahí habla de la época de Jesús y cómo la NASA va hasta allá, ¿no? Y cuenta detalles de la vida de Jesús que en la Biblia, por ejemplo, no aparecen, etc. Es muy interesante saber que eso ya se dio. Pues ya han conocido la 4ª dimensión, no es un fenómeno totalmente desconocido hoy en día, ¿no? Sí se sabe la existencia de ello. Y los maestros desde hace miles de años manejan esa ciencia,
y pasaban sus cuerpos al estado de momificación, pero como digo, manteniendo ese cuerpo con sus funciones vitales latentes, y esa alma sencillamente reencarnaba en otros cuerpos, cuerpos de un niño, nacían, crecían, etc. Distintos cuerpos, ¿no? Para que en algún momento dado de las existencias, como quiera que los maestros conocen el futuro, o sea, para ellos no es ninguna sorpresa lo que va a suceder, cuándo tiene que suceder. En un momento dado que este cuerpo no le dé, parece increíble, pero vuelven a tomar ese cuerpo, que no es una momia, o sea, no va a aparecer así todo tieso, ¿me entiendes? Sino que es un cuerpo generalmente joven, debidamente preparado. O sea, estamos hablando de aspectos muy profundos, pero eso es reencarnación. No decir, ay, que me dio un déjà vu, de pronto estuve acá en una vida pasada, de pronto me reencarné ahora. No, eso no le sucede a ninguna persona como nosotros del común. Hay ciertas personas que dicen que uno reencarna en animales. Eso no se puede dar. Uno no hace, mejor dicho, uno no está en una universidad y se devuelve a kinder. Eso no puede ser. Dice que se reencarna en un cerdo o en un perro. Pues, o en la vaca sagrada de los Australes. Ya lo hemos funciona. estudiado en la conferencia 13, Sí. que venimos del absoluto inicialmente, evolucionamos por mineral, vegetal, animal, llegamos a humano, y lógico, si uno no hace un trabajo de perfeccionamiento, involuciona, o sea, no reencarna, No reencarna. pero sí puede retornar. ¿Me entiendes? Ya retorna al cerdo, ya retorna al mono, retorna a otro animal, planta o mineral involutivo, ¿no? Pero eso de que acá de pronto se reencarna en una vaca, acá en un perro, acá en un águila, acá en un ser humano, no, porque es el estado humano. ¿Ve? Y hasta que no se le cumpla esas 108 existencias, como tú dices, no va ni siquiera va a devolverse a un animal evolutivo. Los que mencionan, ¿no?, que volvemos a reencarnar en una vaca, están planteando de una forma muy confusa, o sea, muy mal interpretada, aquella teoría de la transmigración de las almas de Krishna. Porque si bien es cierto que la transmigración de las almas existe de cuerpo en cuerpo humano a otro cuerpo humano, y en la evolución no es menos cierto que uno no se puede devolver, No se puede. porque todo tiene, como tú dices, una organización en el cosmos, ¿no? O sea, estamos regidos por leyes. Esto no es un universo que es producto de una explosión del Big Bang. No, todo tiene un principio inteligente, ¿no? Entonces, aquellas personas que, bueno, con todo respeto, por ejemplo, piensan que no, que uno nació meramente por la unión de dos células sexuales, de un hombre y una mujer, uno está acá, uno mismo determina sus circunstancias, uno mismo su propio Dios, y que cuando ya las funciones vitales de este cuerpo cesan, pues ya uno muere y no vuelve a existir. Son personas pues muy superficiales. Exacto, y que no tienen conocimiento y no tienen el mínimo interés de documentarse sobre estas. Claro, y estas en parte verdades, porque, ¿sí? por ejemplo, este tipo de conocimientos de la espiritualidad se ha tratado de infundar de una forma dogmática. O sea, usted tiene que creer en esto. Si no, usted es un hereje, usted es un impío, o sencillamente usted es una persona indeseable, ¿no? Y ellos no están de acuerdo con eso, pero deberían darse la tarea no de leer más, sino de practicar, de comprobar. Por ejemplo, a través de la ciencia de la meditación, ¿dónde hemos estado en una existencia pasada? Investigar a través del desdoblamiento astral qué es lo que se queda ahí en el cuerpo durmiendo,
y quién es este que está acá viendo ese cuerpo que está ahí. Entonces sería capaz de diferenciar, ese es mi cuerpo, este soy yo, que soy la esencia, llamémosle el alma, pero ya sabemos que somos la esencia, y me puedo dirigir a cualquier lugar del cosmos. O sea, comprobaría que es más que un montón de carnes y huesos. ¿Ven? Y no diría, no, que es que cuando este cuerpo muere, todo se acaba. Es una persona, claro, que le hace falta indagar en eso, que no es fácil, lógico, pero que en el camino debemos ir comprobando todo aquello para dejar de creer en la reencarnación. Porque si uno le pregunta, hiciera una encuesta, ¿no? Un video, por ejemplo, fuéramos con esa cámara a cualquier lugar, la plaza acá de Bolívar en Bogotá, y le preguntáramos a él, ¿usted cree en la reencarnación? Diría, no, yo no creo en eso. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí, claro, yo he leído tal cual libro. Habría muchos que creen, muchos que no creen, pero no es cuestión de creer o no creer. Entonces lo bonito de la gnosis es que nos lleva al terreno de la comprobación. Lógico que eso no es como soplar y hacer botellas, ¿verdad? O sea, no es tan fácil, pero hay que irse adiestrando en una serie de disciplinas para penetrar en esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, esta es la reencarnación, ¿no? O sea, es una dádiva. Lo que nos sucede a cada uno de nosotros es estar regidos, en este caso por dos leyes mecánicas de la naturaleza, que en el caso, por ejemplo, del retorno, se podría fácilmente confundir con reencarnación, porque el retorno es una ley que dice, debes volver a venir, volver a tornar, no torno, ¿no? Vuelve al mismo punto, ¿no? Debes volver a venir, pero no de una forma consciente, sino inconscientemente nos vuelven a mandar. Por una ley que dice, si no te has purificado lo suficiente, no has alcanzado el estado de hombre, mujer real, o sea, la autorrealización íntima del ser, y la liberación final al absoluto, debes volver a retornar durante 108 veces. Debes volver a unir, y lo hacemos 108 veces máximo. No es como algunos también dicen, no, que hasta que nos perfeccionemos por ley de evolución pasarán miles de años, y claro, siempre seremos mejores. Falso. Dígame cómo era la humanidad hace 5.000 años. Algunos me objetarán mis palabras diciendo, no, pero es que esos bárbaros también se mataban. Sí, pero no con la sofisticación que hoy día tenemos, porque hoy en día no es necesario agarrar una espada y ver cómo se le mocha la cabeza al otro. Entonces, eso que se llama civilización, disque evolución tecnológica, entre comillas, sí, porque está bien que hoy con una computadora puede hacer muchas cosas, inclusive con un simple celular, es una computadora, ¿no? Pero cómo va dañando la mente de las criaturas que se han como involucrado mucho con la tecnología, que había el caso de una niñita que quería ver una flor más de cerca, y cuando se acercó a la flor le hizo así. No sé si me están entendiendo. Sí, claro, para ampliarla. Cuando uno hace así con el celular, Sí. porque ya ven, o sea, ya tiene la psiquis dañada. O sea, parece increíble, ¿no? Entonces, como aquel que pensaba que la leche no venía de la vaca y no del tarro, ¿no? Porque siempre consumía leche de tarro, ¿no? Y así por el estilo. O aquel niñito que llamó llorando a la mamá, y la mamá dice, pero ¿y qué le pasa a este niño? Y él señalando allá, dice que mamá, vea esa paloma tan grande, y era una gallina. El pobre no
O sea, estoy exagerando un poquito la cuestión para mencionar que nos hemos sumergido mucho en la tecnología y que la tecnología o el sistema ya no trabaja para nosotros, sino que estamos siendo como esclavos de ese sistema. ¿Ve? Entonces hay que analizar esto y saber que esta esencia, porque lo que vuelve a venir es nuestra esencia en un 3%, pero también el ego en un 97%. O sea, los maestros nos vuelven a mandar acá al mundo físico con dos objetivos: para que la esencia venga y retome un trabajo de tipo espiritual, o sea, haga un cambio. Pero parece increíble, el ego también quiere volver a venir, porque el ego que estuvo en un cuerpo de 80 años, por decir algo, con lujuria, con codicia, con envidia, con orgullo, con ira, deja ese cuerpo para tomar otro cuerpecito y esperar que tenga la fuerza suficiente para que la ira, para que el orgullo, para que la lujuria, etc., entre en él y seguir cometiendo sus mismas fechorías. ¿Ve? Perdóname, el yo de la lujuria de un anciano quiere volver a venir para seguir fornicando, para seguir adulterando. El yo de la ira de ese anciano, en algunos casos, no podemos decir que todos los ancianos tienen una condición tan densa psicológicamente, no hay ancianos venerables, pero no siempre es así, porque experiencia no significa sabiduría necesariamente. Con la experiencia nos podemos endurecer, nos podemos complicar, nos podemos petrificar en que yo pienso así, esa es la única forma de ver la vida, pero no escuchar a los demás, ser un resentido. Mayormente, ¿de qué se queda un anciano? De lo que ha hecho de más y lo que le ha faltado por hacer. No vive el momento, está petrificado en el tiempo. Y eso le puede pasar a un joven de 20 años, porque la juventud es cronológica, pero es mejor ser joven a nivel mental, porque eres elástico en tu pensamiento, te abres a cambiar, te abres a aceptar que puedes fallar. Ese es un joven. Un joven que dice: no, nadie tiene nada que enseñarme. O sea, como yo veo la vida como es, y es terco, ya es un anciano, mentalmente, y se petrificó, ¿no? Entonces, generalmente las experiencias son memoria del ego, son memoria del ego, y nos condicionan para vivir el momento. Vuelvo y repito, para cambiar. Entonces, todo eso que uno dice, no, que uno se muere y nada se lleva. No, señor, uno se lleva todos esos valores o antivalores y vuelve a nacer con ellos, con la misma tendencia. Entonces, la esencia, nosotros hemos decidido conscientemente venir para hacer un cambio, para enfrentarnos a estos yoes, por supuesto, pero también el ego quiere volver a venir para dañarnos otro cuerpo más, para quemar 108 cuerpos, y una vez terminado el ciclo de retornos, hacernos involucionar. Ese es el propósito del ego. O sea, nuestro enemigo no está fuera de nosotros, son esos agregados psicológicos que nos quieren robar, seguir robando el alma, la vida, la vitalidad. Quieren acabar con este cuerpo, que algún día va a morir, pues lógico, a no ser que seamos algunos de los inmortales, ¿no? Pero vamos a tener que morir en algún momento, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con este cuerpo? Tenemos que aprovechar la vida como un medio para llegar a un fin, ganarnos la vida espiritual, pero trabajando con esta vida orgánica, ¿no?
Y ese es el propósito. Entonces, es una ley. Todo ser humano, sea un santo o sea un perverso, lo vuelven a mandar hasta que no haya eliminado el 100% de los agregados psicológicos o haya trabajado en esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Nacer, morir y servicio. Entonces, el ego y la esencia son como el agua y el aceite. ¿Pero qué es el ego? Es uno mismo, cuando se desubica. Uno dice, es que yo tengo un yo de la ira muy tremendo. Señor, pero si usted está identificado con la ira, ¿no es acaso la misma ira? Su esencia se mimetizó con esa inconsciencia y es una sola masa. Actúa en pro de lo que el ego le hace ver, pero sepárese a través de la autoobservación, del recuerdo de sí, de la ubicación que hemos venido mencionando, y ya es capaz de diferenciar: tengo un agregado de la ira, tengo un agregado de la envidia, tengo un agregado del orgullo, de la lujuria, etc. Depende de nosotros decidimos. Pero cuando nos identificamos con la esencia en ese momento, ya podemos empezar a hacer un cambio y aprovechar este retorno, ¿no? Y francamente, este retorno para lo que nos debe servir es para realizar la obra, independientemente de lo que hagamos: trabajo, necesidades, responsabilidades, estudio, cualquier cosa. Hay que aprovechar para que en medio de ese gimnasio psicológico que se desenvuelve en esas circunstancias y eventos de la vida, nosotros hagamos un trabajo espiritual. Porque es que no es que uno tenga que sacar tiempo extra, no, para morir psicológicamente. No, eso no sale acá y ya el que de pronto lo mira mal a uno, no lo saluda, o a uno en un bus y lo pisan, o lo golpean por ahí en la calle, cualquier cosa, cualquier detalle, es suficiente para uno conocerse a sí mismo. Entonces hay que aprovechar la vida como un gimnasio psicológico. Esta ley, entonces, es una ley, como digo, mecánica de la naturaleza. ¿Para qué venimos? Depende de nosotros, aprovecharlo. Hay otra ley mecánica que se llama la recurrencia, aquella ley que permite que todo vuelva a ocurrir, más sus buenas Y malas. o malas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan 108 existencias, 108 retornos, ¿no? Lo que vivimos en esta existencia ha venido a ser el resultado, desde el nacimiento hasta la misma muerte, de eventos, de obras, para bien o para mal, que hemos venido cometiendo, exacto, en existencias anteriores. Inicialmente, cuando caímos en comer del fruto prohibido, todo aquello, que empezamos a generar el yo, el ego, teníamos ciertas recurrencias o eventos que nosotros mismos ocasionamos. Llámese robar, matar,
etc. Esos eventos quedaron marcados en nuestro libro de la vida y dejamos como una huella, porque si aunque lo estamos colocando de forma lineal, el tiempo es circular. Si no ve el reloj, quien se inventó el reloj, yo considero que no fue ningún caído de la mata, como se dice, ¿no? Fue alguien que sabía que el tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Y todo, y como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Y todo se repite en ocasiones, cada año, ahí está. Cada año por la época del 21 de septiembre no vuelve el otoño en los países del norte. O el 21 de marzo la primavera en los países del norte. Y en los países del sur es lo opuesto, ¿no? En las mismas épocas. Cada año. Cada 10 años nuestras células se regeneran. Y cada 10 años en ocasiones se vuelven a presentar los mismos eventos. Hay personas que ya conocen, que no pertenecen a nuestros estudios y ya pueden ellos hasta profetizar lo que les va a pasar. Y no son ningunos iluminados, sencillamente a través de la observación han podido verificar que cada 10 años vuelven a caer en la misma circunstancia, en ocasiones a nivel familiar. Esto lo digo porque conozco un caso de esos. Ellos ya saben que cada 10 años viene un descalabro económico. No sé si les mencioné por ahí en ese caso, a mí me ha impresionado mucho. Así por el estilo, recurrencia. Lo que uno cometió para bien o para mal hoy, llámese a las 8 de la mañana, mañana, póngase usted a observar, a las 8 de la mañana tiende a ocurrir. El mismo evento que le ocurrió con su jefe hoy a las 2 de la tarde, mañana o pasado o en una semana, vuelve a tender a ocurrirle con la misma persona o con otra, pero el mismo evento. Porque hay una ley, como tantas leyes, que sujeta, condiciona al ego. Él le dice, bueno, y a la esencia le da una oportunidad, por supuesto, pero enfréntese a esto. Usted no ha superado esto. De hecho, un nuevo retorno es porque nosotros no hemos calificado ese curso de la vida. Nos vuelven a mandar, vuelve, repita el año, vuelve, repítalo hasta que a ver si o lo pierde totalmente, ya no hay nada más que hacer, o lo supera. Lo supera. Es una nueva oportunidad. Cada retorno y cada recurrencia. Entonces, hay muchos eventos que se nos siguen repitiendo y otros que vamos generando en esta existencia, de existencia en existencia, más sus buenas o malas consecuencias, ¿no? Entonces empezamos a marcar, a dejar esa huella en nuestro libro de la vida, y eso se va marcando en cada una de las existencias que se van sucediendo. Por eso que nosotros conocemos un conglomerado humano y no convivimos con toda la humanidad, convivimos con un sector de esa sociedad y elementos de ese mismo sector. No es casualidad que mi jefe sea mi jefe, no es casualidad que me haya casado con mi esposa, no es casualidad de que ese señor sea mi vecino, que ese señor atienda ahí en la esquina. ¿Ah? No es casualidad que yo tenga eventos muy buenos o muy malos, entre comillas, con las distintas gentes. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? No menos. Sí, pónganle unos 8 millones, 9 millones de habitantes. ¿Será que con todos los 9 millones de habitantes nosotros convivimos? Sabemos que están acá y podemos ver pasar miles de personas diariamente, pero convivimos con cierto número de personas con los que tenemos recurrencias. Porque nosotros, ¿ve? Como por ejemplo, ¿para qué se vino a Bogotá? Exacto, ¿ve? Mire, le voy a dar un ejemplo. Ahora que Sandra me hace acordar. Era el año más o menos 2003, 2004. Sí. No,
no, un poquito más, como el 2005, 2006, en plena ciudad de Nueva York, barrio Queens. Yo estaba haciendo un trabajo para una empresa, yo hacía letreros. Y en medio de esperar al cliente, porque tenía que entrevistarme con él, era una agencia de empleo, había gente latinoamericana buscando empleo. Y me siento yo ahí en un sofá en la sala de espera y una muchacha colombiana me empieza a contar su vida. Empezamos a hablar, bueno, ¿usted de qué parte es? No, yo soy de Bogotá, yo también soy de Bogotá, dice la muchacha. Y en medio de la conversación me cuenta, así uno sin querer, ¿no? Pero verificando esto mismo que estamos hablando, me dice, ¿cómo le parece Osvaldo? Porque yo le dije, ¿usted por qué razón viene acá a Estados Unidos? Bueno, me dice, francamente yo estaba huyendo de una situación en Colombia, que es que mi novio me engañó. Y yo pues decepcionada de todo por no encontrármelo en la misma ciudad. Eché tierra de distancia. Entonces me vine para acá. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Llevaba como un mes, algo así me contaba, poquito tiempo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando en pleno tren 7, que es la línea que pasaba, me lo encuentro y se vino a vivir para Nueva York. Qué recurrencia tan tremenda, o sea, de tantos lugares que puede haber en el mundo, que a veces no es fácil llegar a Nueva York. Vivir o encontrárselo ahí mismo en ese condado de Queens, cuando tiene pues tantos estados también y tantos millones de habitantes de Nueva York, encontrárselo, coincidir en el mismo momento, en el mismo lugar, como diciéndole a la vida, no creas que es tan fácil, tú tienes que superar esto. ¿Por qué? Y lo mismo puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros. No es huir de las circunstancias, es enfrentarlas. Cuando uno las enfrenta, las puede trascender. Y se da cuenta que si uno no ha superado de pronto un evento con el jefe, dice, no, yo renuncio a este trabajo es, esa persona es la culpable de lo que a mí me pasa. Ese jefe no me deja prosperar. Se cambia de trabajo y le toca a veces un jefe peor. ¿Qué le está queriendo decir? Lo mismo que la muchacha. Enfréntese, supere. ¿Cómo? Muchas veces resignándose a aceptar lo inevitable, a agachar la cabeza, a morir psicológicamente en ciertos aspectos del yo. Una vez lo hace, ya tiene el ticket de salida de esa situación, porque aprendió, pero antes no es inteligente uno rechazar, despreciar un evento, porque está uno huyendo de sí mismo. O sea, el problema no es el yo dañar al jefe, ese es el problema de él o de cualquier persona, pero ¿qué de eso me aflige a mí? Entonces, en ese momento, cuando la ley de la recurrencia hace que se genere un nuevo evento, nos está dando una nueva oportunidad, pero por supuesto las circunstancias pues a veces no son muy lindas que se digan, pero son las oportunidades, dice el maestro Samael, para nosotros tener los mejores escenarios y conocernos a nosotros mismos, superarnos a nosotros mismos. Las peores adversidades nos ofrecen eso, si lo vemos bajo el lente de una filosofía trascendental. Si no, vamos a decir, pero Dios mío, ¿por qué a mí? Porque a mí esta situación, y me pasa siempre. Yo que soy tan bueno, yo que soy un pozo de sabiduría, yo que soy tan noble, ¿verdad? Uno a veces se considera mucho a sí mismo y no se da cuenta que por tener al agregado psicológico es que eso se le está volviendo a presentar.
Por eso es que decimos, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son morir, nacer y sacrificándonos por la humanidad. En el morir, uno elimina aquella causa que lo hace retornar mecánicamente y que se le presente esa cantidad de circunstancias repetitivas. Uno nunca se podría hacer de eso si no muere el protagonista de esos eventos. ¿Ven? Porque es un drama. A veces es una comedia, a veces es una tragedia. Nuestra propia vida, cuyo protagonista en cada evento es un yo. Si uno deja de estar tan identificado con ese yo, o sea, esto en la parte práctica nos lleva a que si viene un evento en nuestra vida, por ejemplo, para reaccionar con ira, hay un evento fuerte, y en ese momento nosotros comprendemos que el yo ahí está tentándonos para él manifestarse y hacernos caer, y comprendemos en ese momento, no, voy a hacerlo diametralmente opuesto al ego. O sea, si yo todo el tiempo he venido reaccionando con ira, ahora no lo voy a hacer, porque si siempre hago lo mismo, siempre me va a suceder exactamente lo mismo. Para yo crear nuevas circunstancias afuera, necesito cambiar de actitud, romper con eso, que es una recurrencia, y entonces los eventos serán distintos. Pero si siempre hago lo mismo, ¿cómo espero algo nuevo? O sea, si siempre reacciono igual, si siempre me pullan y reacciono, si siempre me dicen y contesto, si siempre me ofrecen caer en tal o cual tentación y caigo porque soy débil. No, señor, hay que tener fuerza de voluntad y despertar conciencia ante que hay ciertas circunstancias que tienden a hacer que uno caiga, pero no por las circunstancias, sino por debilidades propias de uno. Entonces, cuando nos vamos puliendo en eso, vamos cambiando nuestras circunstancias de vida. Entonces, si alguien le dice, si siempre la misma persona supuestamente tiene el poder de herirlo a uno, de insultarlo a uno, etc., que uno se sienta mal por el trabajo, y uno va preparado psicológicamente, dice, esta vez no. Y viene, y el jefe, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo le dice, y uno dice, ah, acá está este agregado psicológico, muerte psicológica, voy a empezar por no reaccionar. Y no lo manifiesto, por lo menos me quedo callado, así me ponga como un semáforo, ¿no? En todos los colores. En ese momento, no, señor. O sea, le quito la razón al ego, porque el ego es lo que quiere es, ah, sí. Si usted me dijo esto, yo le digo el doble, ¿no? No. De pronto el otro dice, ah, pues se volvió bobo ahora. se volvió bobo, ¿eh? Se le dice, se le hace, no reacciona, porque parece increíble, pero a veces así la gente es tremenda, ¿no? ¿Y usted por qué no le contestó esto? Ya, o sea, como que no basta solo con quedarse callado, sino que antes como que más meten el dedo ahí en la llaga. ¿Por qué? Porque de eso se trata. O sea, antes nos están ayudando. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues obviamente tener mucho autocontrol, mucha comprensión y hasta reírse de eso. Porque llega un momento en el cual uno dice, nada, verdaderamente hay eventos que solo le pasan a Cantinflas y a la persona, ¿sí o no? O sea, como que unas cosas increíbles, pero en medio de esas cosas que uno diría, pero esto es algo absurdo, o sea, porque yo me hallo en tal o cual situación, está el gimnasio psicológico para uno determinadas circunstancias. Vean, esto es tan tremendo que comenta un discípulo del maestro Laxmi, que encontrándose muy cerca de él, iba a salir en la mañana de esa comunidad gnóstica hacia el pueblo. Y el maestro en esa mañana le dijo, fulano, te recomiendo que durante el día de hoy estés muy ubicado. ¿Muy qué? Ubicado. Bueno. O sea, una tónica de trabajo, de no reacción, despierto psicológicamente, ¿no? Y él,
Bueno, está bien, maestro, muchas gracias. Lo veo como un consejo humano. El maestro sabía por qué se lo decía. Baja él al pueblo y en el momento que menos esperaba se encuentra con un personaje con el que había tenido un evento fuerte en tiempos pasados. Y ese personaje delante de todo el mundo lo humilla, pero eso fue una humillación. Él contaba, él mismo nos contaba, mejor dicho, arrastró el piso con ese hombre, lo hizo quedar pero con un zapato. Y claro, en ese momento, la ira, ¿no? La ira, el orgullo, el amor propio, eso se revuelve ahí por dentro. Quería reaccionar. Y en ese momento dice, yo me acordé de las palabras del maestro. Mantente ubicado. Y él ahí sí se puso de todos los colores y no reaccionó. Claro, pero con esa carga emocional, ¿no? Uy, yo hubiera dicho, es que cómo se le ocurre hacerme quedar ahí mal delante de todo el mundo, humillarme. Eso la pasó todo el camino de vuelta para allá, para la comunidad, porque pensando en la cuestión. Y yo le hubiera dicho, y cuando una vez decía esto, yo tal y cual cosa, ¿no? Porque uno se la pasa a veces conversando con los yoes. Grave error, porque los está fortificando. Pero bueno, por lo menos no reaccionó. Cuando llega, parece que el maestro lo estaba esperando. ¿Y cómo te fue? Y le dijo algo así, ¿cómo te fue? Y él más o menos le contó la cuestión y le dijo, si tú hubieras reaccionado, te hubieran desencarnado, hubieras perdido el cuerpo físico. Tal vez lo hubieran asesinado. Le tocaba por ley de recurrencia y karma, porque el karma se administra a través del retorno y de la recurrencia. O sea, tienes que tener cuerpo físico para que te apliquen el karma y crear la ley de ese evento. Pero el karma o la ley es flexible, porque hasta la misma vida le perdonaron. O sea, él por ley le correspondía, pero tuvo la gracia de contar con la asistencia de un maestro que le supo orientar y vio clarividentemente. Seguro al maestro le mostraron en el mundo astral la noche anterior que ese hombre iba a morir. Y hoy en día sigue todavía sacrificándose por la humanidad porque es un gran misionero gnóstico internacional. Y él mismo nos contaba en una reunión. O sea, estamos hablando de aspectos vívidos, entre otros que también personalmente nos han comentado. Entonces, ¿qué pasa? Mira, en ese sentido, uno tiene recurrencias con personas. Fíjese, es una ley que dice, todo vuelve a ocurrir, más sus buenas o malas consecuencias. Entonces, claro, pues obviamente tú estabas en un medio, estabas sentida porque pues tú confiaste en esa persona, abusó de tu confianza, te hizo quedar mal, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, uno tiene que pasar más allá del bien y del mal. Como decía una amiga, que cuando prestaba un dinero y no se lo pagaba, o sea, no era que lo dejaba así sin cobrar, no, cobraba, poder cobrar, ¿no? Lo suyo. Pero cuando ya no le pagaban, ella era estudiante gnóstica y lo decía de corazón y uno veía que era sincero, ¿no? Decía, yo realmente eso lo veo como un karma que debía, una deuda que yo tenía que pagar. Y ella me hacía reflexionar mucho a mí en eso, porque realmente lo hacía. Lo hacía, creo que un día le robaron el radio del carro, allá en donde vivíamos. Y en ese momento, creo que yo estaba con ella, vimos y ella dijo, eso seguro yo lo debía. Normal, no le puso mente a eso y siguió. Ve, una actitud sabia. A nosotros también nos ha pasado, claro, sí, cuando uno tiene el conocimiento. Yo pensé eso. Cuando uno tiene el conocimiento, uno actúa pues, de cualquier forma, ¿verdad? Pero entonces, son recurrencias, Sandra. Porque quién sabe, de pronto en alguna época, uno por ahí, en alguna otra existencia, le hizo por ahí una pilatuna al hombre. Y entonces él mecánicamente, porque la persona no es consciente, mecánicamente viene ahora y le hace la jugada a uno. Y así pasa con todo. Entonces, la ley del amor, que es la primera ley, está por encima
con todo respeto, inclusive de la ley del karma, de la ley del retorno, de la ley de la recurrencia. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando aprendemos a perdonar, mire, por amor a Dios, a nosotros mismos, de muchas cosas nos libramos. ¿No? Hay gente que es capaz, increíble, ¿no? De al mismo secuestrador, al mismo que le mató al hijo. Imagínese usted, decir, ¿usted qué quiere? ¿Que lo manden a la silla de ruedas, no, a la silla eléctrica? Me quedé con el no, y dicen, no, perdónenle la vida. Ahí está el Papa Juan Pablo II, que realmente un gran hombre, Sí. una gran alma, dicho por los mismos maestros de la Gnosis. Porque es que acá no hay fanatismo de ninguna clase. Hay valores. Juan Pablo II fue capaz, imagínate, de perdonar al que intentó asesinarlo. Ir hasta a la cárcel y hablar con él directamente. O sea, ese es un ejemplo verdaderamente que uno dice, ¿no? Entonces, necesitamos, no es fácil, en el caso de Sam, en el caso de nosotros tampoco sería fácil transformar una situación así. Pero si uno lo hiciera, mire, ¿cuánto avanzaría? No significa estar de acuerdo con el que roba, no significa estar de acuerdo con el mal, con el irrespeto, con esa irresponsabilidad, pero uno no se involucra emocionalmente, entonces ahí va trascendiendo una cantidad de recurrencias, ¿sí? Pero lógico que cuando uno no tiene un conocimiento de tipo superior, pues que va a pensar que eso es una recurrencia, que uno tiene que actuar de tal o cual forma. Pero en este momento pues ya veríamos la cuestión de una óptica diferente, ¿sí o no? Es un proceso y es gradual. Lo bonito es uno hacer conciencia de esa oportunidad tan grande que tenemos, que es un cuerpo físico que nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con él? Depende de nosotros, ¿no? Y nuestra vida también está llena de buenas recurrencias. Lo que les decía, una persona que acepta la gnosis, los principios de la gnosis, que esto no le suena raro, que no es nuevo para esa persona, que lo asume porque se da cuenta por lógica que esto es una realidad. No es que esté solo en una pesada, es lo que nos sucede de momento a momento, con las distintas gentes y distintas circunstancias de la vida. Es porque ya había estado en la gnosis. Mira, pero ¿cuándo? Lógico que en existencias pasadas la persona en los misterios egipcios, en los misterios hindúes, en los misterios de la antigua China, en las culturas serpentinas de América, hemos retornado. Lógico, porque una persona tiene como tanta afinidad hacia lo egipcio y nació acá en Boyacá, con todo respeto, o nació en la costa. ¿Por qué esos europeos les fascina, lo he visto, el Machu Picchu y las culturas indígenas? Pues lógico, ellos han estado allí y de pronto van al museo, van allá a las ruinas y dicen que fulano de tal existió en tal época y fue el mismo que está leyendo eso y que le encanta todo eso, pero nació por ley de retorno y retornos y retornos en distintas latitudes de la Tierra. De pronto ahora le correspondió en Europa y vienen para acá y se integra con esto, y algunos de acá quieren estar allá en Europa. ¿Por qué? Porque han estado anteriormente. Entonces de pronto alguno dice acá, ah, pero es que esos españoles, ¿cómo se les ocurre venir acá a masacrar a esos pobres indios? Y resulta que fue el mismo que ve y que por inconsciencia no sabe que existe una ley de retorno. Es así. De esas afinidades que uno tiene por ciertas culturas, por ciertas personas, por ciertos ambientes, por cierto conocimiento, etc., nos va reuniendo por ley de recurrencia en un momento dado y hora para vivir lo mismo, para bien o para mal. Pero depende de uno. Las recurrencias buenas, aprovéchelas. Recurrencias buenas, personas con las que uno es afín, con las que uno está contento, con las que uno progresa física y espiritualmente, son buenas recurrencias. ¿Ven? Esas recurrencias negativas, trate de superarlas.
Y muchas veces la mejor forma de superar una recurrencia con alguien, que de pronto uno cometió cualquier falta en existencias pasadas, o en esta, es entregándole un conocimiento de tipo superior. Eso tiene mucho valor. Y ahí uno supera gran cantidad de recurrencias y paga una gran cantidad de, que es lo que nos tiene en este momento agarrados. Pero que es posible irse saliendo. La clave: morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahí continuamos el día viernes, si Dios nos lo permite.